Hoy te voy a enseñar 7 plataformas más una extra para encontrar trabajo 100% remoto desde tu casa. En todas estas plataformas vas a encontrar trabajos que se pueden hacer totalmente de forma online, con lo cual lo vas a poder hacer desde tu casa o desde donde tú quieras siempre y cuando tengas un ordenador. ¿Qué necesito para esos trabajos? Pues 100% obligatoriamente vas a necesitar conexión a internet y un ordenador. Y luego ya, dependiendo del puesto de trabajo al que apliques, pues necesitarás unos conocimientos u otros, o de la empresa o del puesto de trabajo al que vayas a aspirar, como en todos los trabajos vaya. Pero Rubén, ¿necesito inglés? Pues os tengo que decir que sí y que no. Hoy en día la gran mayoría de empresas que ofrecen trabajo online son empresas multinacionales, es decir, que trabajan con varios idiomas, con lo cual es muy recomendable saber inglés, pero no te preocupes porque te he dejado varias páginas para buscar trabajos online que están únicamente en español y que solo buscan a trabajadores que hablen español. Así que no te preocupes si no sabes hablar inglés porque también he pensado en ti y te he dejado estas opciones. Bien, vamos a pasarnos al ordenador y te voy a enseñar la primera página web. Bien, la primera página que os traigo, ¿vale? Está completamente en inglés, We Work Remotely, ¿vale? Esto es para lo que sepáis inglés, pues está muy bien. Esta página web está principalmente orientada al marketing, ¿vale? En la página principal podemos encontrar ofertas de trabajo más recientes, como podéis ver aquí, por ejemplo, Support Engineer para Tiny Pilot, y si fijáis aquí abajo, por ejemplo, pone USA Only, Full Time, con lo cual pues hay algunas ofertas de trabajo que están limitadas por regiones, es decir, que si no eres de USA no puedes aplicar a ellas, ¿vale? Pero por ejemplo, otras como, mira, Customer Support Specialist, ¿vale? Full Time, Europe Only, solo buscan a europeos o de Reino Unido, ¿vale? Esta es una página bastante grande y está muy bien. Y también podéis buscar por categorías, ¿vale? Aquí tenéis programación, diseño, bueno, tenéis un montón de cosas. Y podéis buscar también los que son a tiempo completo, a tiempo parcial. Pero ya os digo que aquí principalmente se suelen subir ofertas de marketing, así que los que hayáis estudiado algo relacionado con marketing, pues esta es vuestra página perfecta, porque si os habéis graduado de marketing en los recientes años, sin inglés no os dan el título, así que sabéis inglés, no me engañéis. Por ejemplo, vamos a mirar de programación, que también está muy extendido. Pues aquí tendréis, por ejemplo, Full Stack, los frontend y los backend. Vamos a buscar de Full Stack, por ejemplo. Y mira, esta es para cualquier parte del mundo, para Europa. Como veis, es una página bastante intuitiva, es muy fácil de registrarse. Y bueno, si no entendéis lo que sea, pues a lo mejor podéis encontrar alguna que no necesitéis del todo saber inglés. Por ejemplo, los programadores sí que necesitan saber bastante inglés, pero a lo mejor podéis encontrar algo que no necesitéis saber inglés muy fluido. La página que te voy a mostrar a continuación es la única página web en la que vas a necesitar pagar para poder aplicar a puestos de trabajo, pero también tengo que decir que es la más grande en Estados Unidos. Esta también es en inglés, pero podéis encontrar trabajos en español. Aunque la siguiente, por supuesto, será en español. Bien, nos encontramos en FlexJob, ¿vale? Es la plataforma de búsqueda de trabajo más grande de Estados Unidos, así que aquí vais a poder encontrar multitud de oportunidades y también es una de las más completas. Ahora vamos a intentar buscar algún trabajo en español, ¿vale? Por ejemplo, pues podemos buscar bilingual French and English, mira, bilingual Spanish, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues podemos encontrar los trabajos que podemos desarrollar en español. Por ejemplo, el primero de todos, Spanish Bilingual Customer Service Representative, que nos dice que es 100% un trabajo remoto y a tiempo completo, ¿vale? Si le damos clic, pues podemos ver cuando se posteó este anuncio, cuando se publicó, el 8 del 8, 100%, dónde está. Y aquí, si queremos, por ejemplo, pues saber más sobre la compañía y sobre lo que vamos a cobrar, nos tenemos que registrar, ¿vale? Tendremos que crear una cuenta y luego tendríamos que pagar. Creo que son tarifas bastante baratas. Mira, Full Access starts at $9,95, es decir, que por unos 10 euros al mes vais a poder estar en esta página y os digo que vale la pena porque es de las más grandes de Estados Unidos y aquí vais a tener muchísimas oportunidades. Bien, la siguiente página web para buscar trabajo online desde casa de la que os voy a hablar está 100% en español. Se creó en España y está orientada únicamente a trabajos online en español, así que aquí inglés nada, toda la página está en español y todos los trabajos están en español. Pasamos al ordenador y os muestro Doméstica. Bien, en Doméstica, ¿vale? Bueno, aquí se venden cursos, aquí se venden de todo, pero a nosotros lo que nos interesa es esto. Tenemos aquí empleo, le damos a empleo, ¿vale? Y aquí, mira, pues podemos ver que hay algunas empresas que ya están empezando a publicar trabajos en inglés, pero cuando la miré yo, esta página era 100% en español, con todos empleos en español, pero bueno, como os digo, mayoritariamente todos los trabajos aquí van a ser en español, ¿vale? Por ejemplo, aunque ponga Frontend Developer,
es porque lo han escrito así, porque la empresa está en Murcia, ¿vale? Está en Murcia, España, así que pues está en español, ¿vale? Si te consideras desarrollador frontend, ¿vale? Para programadores, diseñador web también para programadores, pero aún así os enseñé, os dije cómo podríais crear una página web, y si queréis que os enseñe a crear una página web, me lo dejáis en los comentarios y os enseñaré porque es bastante fácil y podréis ganar bastante dinero con ello. Diseñador web, Creative Content Creator, prácticas, todo lo que ponga prácticas, yo me alejaré de ellos porque os van a pagar una basura si es que os pagan y luego las prácticas os olvidáis. Barcelona, nada, prácticas que las den. Mira, aquí tenemos por ejemplo Community Manager en prácticas. A ver, todo lo que ponga prácticas yo lo descartaría, pero bueno, si necesitáis el dinero, pues podéis ir, ¿no? Además que es como son trabajos online, pues tampoco vais a gastar mucho dinero en desplazamiento, ¿no? Pero bueno, por ejemplo tenemos Community Manager en prácticas. Estamos buscando un recién licenciado para nuestro departamento de marketing digital, tal. Y el salario sería de 800 euros al mes, ¿vale? Bueno, os digo, las de prácticas yo las alejaría, pero si os interesa, os gusta el mundo de ser community manager, pues adelante con ello, 800 euros al mes, está muy bien, ¿vale? Bien, la página web de la que os voy a hablar está teniendo un crecimiento muy grande, ya que se está haciendo muy popular, y es Dynamite Jobs. Ya estamos en la página de Dynamite Jobs. Aquí, como podréis ver, pues bueno, ya nos salen las ofertas de trabajo, y aquí lo que me gusta principalmente de esta página web es que son muy transparentes con los salarios, no como en otras páginas que te ponen sueldo a convenir o no te lo ponen directamente y hasta que no vas a la entrevista no te dicen el salario. Eso a mí no me gusta, prefiero que sean más transparentes con los salarios, y aquí son muy transparentes, ¿vale? Como podéis ver, pues aquí Software Engineer Content Writer desde $315 hasta $1000 por mes. Con Shopify podéis hacer una página web muy fácilmente, bueno, más que una página web sería una tienda online, ¿vale? Muy fácilmente, y estaréis ganando de $100.000 a $200.000 por año, ¿vale? Entonces está muy bien. Y los europeos, bien, podremos aplicar a esto, ¿vale? Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica, así que, oye, está abierta hace 6 días. Si estás viendo esto cuando lo suba, oye, pues yo a lo mejor lo apuntaría, ¿eh? De hecho, espérate que no me apunta hasta yo. Bien, esta página web también está en español, ¿vale? Porque fue creada en Argentina. Trabajar remoto. Venga, vamos a laburar. Y aquí pues podemos encontrar, por ejemplo, Freelance Writer, ¿vale? Publicada el 15 de agosto y estamos a 16. Bueno, yo estoy a 16, vosotros no sé a qué día estaréis. Los que ponen bilingües normalmente soléis poder hablar en español. Y pues nada, esta página, como os digo, fue creada en Argentina, así que 100% hay trabajos en español y está muy bien. Esta página, echadle un vistazo porque no es muy conocida y se está haciendo más popular estos últimos meses. Bien, la siguiente web en la que voy a mostrar es algo más peculiar porque además de buscar un trabajo puedes comprar acciones de la misma empresa, ¿vale? Esta página web es para buscar trabajo online en una startup. Vamos allá. Os presento a AngelList. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues bueno, ofertas de trabajo en startups, ¿vale? 100% remotas, Startup Jobs, en Startup Talent, y también puedes comprar acciones de esas startups, ¿vale? O sea que está muy bien, si en vez de buscar trabajo quieres invertir, pues oye, invierte, ¿vale? Bien, aquí podemos encontrar, por ejemplo, mira, ya nos salió aquí las ofertas de trabajo, mira, para Patreon, para Niantic, Instacart, para Twitch, ¿veis? Aquí, mira, para Crunchbase, en esta página web, para TukTuk, para Medium, aquí podéis encontrar empresas potentes, ¿vale? Y vamos a ver que podemos conseguir desde 115.000 hasta $165.000 al año, ¿vale? O sea, está muy bien, yo me apuntaría, la verdad. Yo no me apunto porque yo de programación de esto, pues no sé mucho, ¿vale? Y aquí, pues nada, pues tenéis un poco las responsabilidades que vais a tener, las cualificaciones que necesitáis para poder aplicar a este puesto de trabajo, los pluses, y pues nada, os explica aquí un poco de Niantic y aquí ya podéis aplicar, ¿vale? Esta web está muy bien, os la recomiendo 100%, más que nada si sois programadores, porque por lo visto aquí en esta página la gran mayoría de los trabajos son para programadores y tal, así que pues bueno, si sois programadores, un aplauso por vosotros, porque en esta página web vais a poder encontrar trabajos muy bien pagados. Bien, La Pieza es una empresa mexicana con mucha popularidad en los últimos meses que cada vez está colaborando con más empresas para dar a conocer a más gente el trabajo online. Aquí, por ejemplo, mira, bueno, ya te empecé diciendo cuál es el trabajo de tus sueños, dónde, solo remoto, rango salarial, ¿vale? Vamos a poner solo remoto, ¿vale? Y si podemos buscar remotos, pues mucho mejor. Lead Generation Specialist. Resumen del trabajo, mira, ¿ves? Os lo ponen en castellano también. Funciones del puesto, requisitos, mira, licenciatura o bachillerato en administración de negocios. Bueno, como podéis ver, esta página web también es transparente con los salarios que ofrece y tenéis una gran variedad de trabajos remotos que podéis hacer, ¿vale? Mira, arquitecto también. Vamos a ver.
arquitecto, vale. Pues bueno, aquí os explicar muy bien los trabajos y todo. Mira, para Coca-Cola flexible, ¿vale? Bien, como podéis ver, esta página web pues está bastante bien, está todo en español, ¿vale? Aunque también lo podéis poner en inglés y en brasileño. Así que, pues bueno, otra página más en español que os dejo por aquí. Torre.co es una página web enfocada a empleos mayoritariamente para diseñadores y para desarrolladores, aunque también vais a poder encontrar unos cuantos empleos más de otras categorías y bastantes de ellos también en español, así que si os interesa y tal, os recomiendo meteros en esta página web, registraros y nada, si no entendéis inglés, pues aquí tenéis también más idiomas, ¿vale? Entre ellos el español, bueno, solo había 2 idiomas, me cuelo un poco, pero vaya, básicamente mira, le dais a cambiar español y aquí ya tenéis a Torre.co completamente en español y las ofertas también os saldrán en español, así que pues nada, les echáis un vistazo y nada, me dejáis en los comentarios cuál ha sido vuestra página web favorita, si vais a aplicar en alguna de ellas, si habéis encontrado trabajo gracias a alguna de estas webs y por supuesto no olvidéis dejar un buen like, un buen comentario y nos vemos en la próxima. Un super besazo para ti. Venga, hasta la próxima.